Bueno, muy bien. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Voy a hacer una pequeña conversación sobre mi obra que se encuentra aquí en el Salón Mutis, La preponderancia de lo pequeño, con el propósito de que de pronto ustedes que tienen la tarea, la misión de cómo comunicar a otros lo que se está haciendo aquí, pues tengan un poquito de, digamos, información al respecto de la obra. Y les pido muy encarecidamente desde ahora que si alguno tiene alguna duda, pregunta sobre la obra o sobre mi obra en términos generales, pues bienvenidos. Entonces, estamos hablando de la obra La preponderancia de lo pequeño. La primera cosa al respecto de esto es ¿qué es? Es una pieza de arte que es una instalación. Una instalación tiene unas condiciones particulares diferentes a otro tipo de obra. No es una escultura, no es un video, no es una pintura, es una instalación. Y la instalación, la característica fundamental que me interesa a mí en particular es que es una intervención de un espacio. Entonces, como artista, en mi mente cuando creo una cosa, hay algo que hablan mucho los artistas que dicen, tengo una página en blanco. Y ahí estoy dibujando algo en mi mente. En mi caso como artista ocurre una cosa muy particular y es que yo pienso en el espacio, entonces en la manera como voy a disponer cosas en mi imaginación en el espacio. Y eso ocurre de muy diversa manera. A veces son objetos que se colocan en el piso, en la pared. En este caso es una instalación como se llama multimedial, porque es una instalación que tiene objetos escultóricos y tiene un video con un sonido especial. Y me voy a referir a estas tres cosas. Entonces, las esculturas son piezas en bronce fundidas a la cera perdida. Es un proceso muy bello y muy, digamos, elaborado, porque hay que modelar cada una de las piezas en particular. ¿Y por qué la elección del bronce? En este caso, que me lo han preguntado reiterativamente, en muchos casos, porque incluso algunas personas me han cuestionado, pero los pájaros son ecología, ¿y por qué el bronce, que es como un material que es antiecológico, porque es metal y cosas? Sí, porque técnicamente, digamos, si fuera una pieza en plástico, las patas de los pájaros que están fijados a esas varas se partirían. Entonces esto tiene un sentido técnico muy particular en que el bronce da una consistencia especial a las esculturas. Posteriormente de la elaboración en bronce de las piezas hay un proceso pictórico. Entonces cada una de las piezas está pintada con una laca poliuretano especial que se adhiere al bronce de manera especial. Y como no sé si todos lo han visto, levanten la mano los que han visto la exposición, la instalación. Muy bien. Bueno, los que no la hayan visto, por favor, ahora la vemos. Entonces, en particular, cada pieza tiene la imagen de un pájaro tridimensional y un elemento que es como una base, ya sea en la pared o en el piso, en que están representados elementos botánicos. ¿Y qué son esos elementos botánicos? Son elementos tomados de las láminas de la expedición botánica, alterados de alguna manera, porque entonces están, vamos a mirar ahora en otra pieza, que aquí lo vemos en particular. Estas hojas son parte de las láminas de la expedición botánica, pero han sido diseñadas, alteradas con Photoshop para formar parte de ese círculo base en donde está diseñado para que tengan como una coherencia estética. ¿Y por qué la expedición botánica? Ha sido muy particular estar en este salón, porque no es porque yo haya visto la invitación del salón y haya dicho yo voy a hacer una cosa alrededor de Mutis. No, yo venía trabajando en esto desde hacía muchos años y de hecho lo van a ver alrededor de la obra en muchos momentos. La expedición botánica. Desde muy el comienzo de mi trabajo artístico ha sido para mí algo que me ha
atraído, me ha obsesionado de manera muy especial porque como artista me interesa mucho lo que ocurre en la circunstancia histórica, social de mi país, y la historia de la expedición botánica tiene unas características fundamentales muy singulares. La expedición botánica que trajo, como quizás todos ustedes lo saben, no tengo que contar tanto de esto porque es una historia bien conocida, trajo la ilustración a la Nueva Granada, trajo un pensamiento científico, inauguró en América un pensamiento científico que no formaba parte de nuestra idiosincrasia cultural en ese momento, con un nivel extraordinario que estaba parangonado con el mejor nivel científico de Linneo, que era el científico más importante en ese momento. Las correspondencias entre Linneo y Mutis eran unas correspondencias de un nivel en que se parangonaban como dos sabios que estaban manejando un nivel científico extraordinario. Mutis inaugura en Santa Fe de Bogotá algo excepcional, que es la enseñanza del arte, en particular para que fuese una enseñanza de la representación botánica, con una serie de pintores que muchos eran pintores aficionados, que no tenían una formación, porque no existía una escuela de arte en Colombia en ninguna parte, salvo una afición particular, salvo uno de ellos que era Salvador Rizo, que era un pintor extraordinario, autodidacta también, cartagenero, que desarrolló una técnica particular y que fue el pintor más insigne de la expedición botánica. Aquí tenemos a don señor Mutis. Sí, se inicia en 1783 y termina en 1813 con la llegada de Morillo, el pacificador, que incauta toda la producción de la expedición botánica, a pesar de la decisión de Mutis de que todas las láminas quedasen en Nueva Granada, y hoy en día se encuentran, como todos saben, en el Jardín Botánico de Madrid. Las personas que participaron en la expedición botánica particularmente eran criollos, algunos, los científicos en particular, y las personas que tenían una prestancia intelectual y científica, como Caldas, por ejemplo, eran personas de Santa Fe de Bogotá o de Popayán, o personas de una prestancia social importante, y me quiero referir a ello de manera particular porque la expedición botánica generó un cambio personal y social particular en las personas que participaron en la expedición. A pesar de que la expedición no se expandió geográficamente tanto como a veces uno pensaría, que la expedición botánica recorrió toda Colombia, no. La expedición botánica se circunscribió a una zona alrededor de Cundinamarca y Tolima, pero pensemos en esa época en que no había medios de comunicación, el llegar a Honda se tomaba 2 días, era una cosa heroica el transcurrir en esos espacios, y pienso, y lo he comentado con muchas personas que hacen historiografía al respecto, que las personas que formaron parte de la expedición botánica, saliendo de una cierta clase social de Santa Fe de Bogotá, se enfrentaron a una circunstancia humana singular. Es decir, no solamente fue el hecho de que hubiesen encontrado una serie de elementos botánicos y zoológicos, porque esa es otra cosa importante, hay que tener en cuenta que la expedición botánica no solo fue botánica, fue zoológica. Hubo una compilación, recolección de series, sobre todo con los pájaros, que nos interesa mucho con relación a mi obra. Pero bueno, el tema es que las personas que formaron parte de la expedición botánica se encontraron con una circunstancia social dramática, que era una circunstancia de las gentes, las personas de Colombia, de la realidad social, en una circunstancia de esclavitud prácticamente, porque la esclavitud existía, y unas agobiantes circunstancias sociales generadas por el tema de la colonización, la corona, y más en ese momento en que la corona española estaba en una crisis tremenda por la invasión francesa. Entonces había una desconexión tremenda y eso generaba una inmensa pobreza. Estas personas
aparte de su ocupación científica, regresan a Santa Fe de Bogotá y generan, esto es bien sabido, la revolución de la independencia. En el Observatorio Astronómico de Bogotá, que hoy está en la Casa de Nariño, al lado de la Casa de Nariño, era el sitio donde se conspiraba para generar la revolución. Entonces ahí se unieron dos cosas, que era la conciencia de la realidad social y un conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el mundo en términos sociales, porque había el conocimiento de los derechos del hombre y toda la Revolución Francesa. Entonces fue un germen increíble de un cambio social. Tanto Caldas como Jorge Tadeo Lozano, que también era otro científico que formó parte de la expedición, como en el caso particular de, no tenemos imágenes, no existen, de Salvador Rizo, el más extraordinario pintor y dibujante de la expedición botánica. Este es el anagrama de mutis, es una M que representa la muticia, y es uno de los dibujos más bellos de Salvador Rizo. Y Salvador Rizo, junto con muchos como Tadeo Lozano y Caldas, fueron ejecutados, asesinados, porque formaron parte de la revolución. Entonces, esto es una circunstancia que, a mi modo de ver, marca la orientación del arte en Colombia, a partir del hecho de que los artistas de la expedición botánica tuvieron una visión política. Eso hace que de ahí en adelante todo el arte colombiano tenga una presencia y una mirada hacia la realidad social muy singular. Por otro lado, esto es muy particular, en 1787 y en 1791, Mutis funda dos cosas singulares, que son la Escuela de Dibujo de Mariquita y la escuela, esto es muy lindo, la Escuela Gratuita de Dibujo de Santa Fe de Bogotá. Fueron las dos primeras escuelas de arte de América Latina. Un siglo después, casi un siglo después, se funda en Bogotá la Escuela de Arte en 1886, que funda Urdaneta en Santa Fe de Bogotá. Entonces la expedición botánica, aparte de esto a lo que ya me referí, de su prestancia científica, del hecho revolucionario, también es el germen de un momento del arte colombiano muy singular. ¿Qué ocurrió cuando los pintores y los dibujantes de la expedición botánica, que sobrevivieron, porque varios fueron asesinados en la revolución, qué ocurrió con ellos? La revolución acaba con la expedición botánica y muchos de ellos se dedican, o los pocos que quedaron, a la pintura, y en particular a la pintura social. Muchos de ellos se dedicaron a hacer miniaturas con lo que vivieron hasta sus últimos días, porque se volvió una cosa muy de moda en Colombia. Entonces fue como el germen también del arte en Colombia. Ellos eran los profesores de arte que generaron como una manera de introducir en la sociedad las artes plásticas. Dando un salto posteriormente, refiriéndome al tema de lo político, encontramos alrededor de ya comienzos del siglo XX la presencia fundamental de los caricaturistas como Rendón y como los otros caricaturistas que tenían una inmensa implicación política, crítica con la realidad social colombiana. Débora Arango, que pues obviamente todos sabemos sus implicaciones contestatarias y políticas de toda su obra extraordinaria. Beatriz González, Miguel Ángel Rojas, Doris Salcedo. Entonces hay una línea que, en mi opinión, conduce el pensamiento del arte colombiano hacia una implicación política que es singular en el mundo, muy distinta a otras circunstancias como la de Brasil o Venezuela, en donde la abstracción de una manera lírica diferente tiene otras singularidades. En Colombia
implicación de los artistas en su realidad social y en la política es muy particular. Volviendo a la obra, la preponderancia de lo pequeño, hay un interés para mí muy singular en las circunstancias geográficas, en las circunstancias particulares, singulares de nuestro entorno geopolítico y geográfico. Esta obra de 1990, un poquito anterior, 1987, se llama Espíritu del Sur. Y esto es muy importante porque nos ubica en qué es lo que a mí me interesa, qué es eso que me hace como artista pensar en lo que estoy produciendo. Para mí, la realidad social, el entorno en que yo me desenvuelvo como país, como continente, mi barrio, mi familia, es muy especial. En ese momento estaba viendo de manera muy especial esta obra de Joaquín Torres García, el gran artista uruguayo, que se llama El mapa de América al revés, y es como ubicarse cuál es mi norte, qué es eso que a mí me interesa en particular, y es mirar mi condición singular, de dónde vengo, para dónde voy, dónde estoy. Para mí eso es muy importante y tiene mucho que ver con la obra que tenemos aquí en el espacio, porque son los pájaros de Colombia, es la expedición botánica. Entonces es como hablar desde un lugar de las artes plásticas alrededor de en dónde estoy y de dónde vengo y a dónde voy. Esta pieza de 1989, que se llama El árbol de la esperanza, pues ya deja ver el interés en mi obra en la animalística. Hay algo que es como también una línea desde el comienzo de la obra en que los animales están muy presentes, pero no solamente como una representación zoológica, como una representación botánica, sino que los animales son una alegoría, son una metáfora de algo que yo quiero decir detrás de eso, y es que los animales tienen como una condición humanizante. Hay una cosa muy linda que en estos días vi de un chamán indígena que se refería a los animales y a las plantas como sus hermanitos. Entonces, estos seres que están al lado de nosotros tienen una condición parangonada con la condición humana, de lo que nos hemos olvidado muy especialmente por una arrogancia extraordinaria de ponernos por encima de la condición de los seres y los elementos de la naturaleza, lo que nos ha llevado a lo que ya todos conocemos del desastre ambiental, ecológico. Esta es otra pieza, me parece que no sé, bueno, sigamos con... sí, que se llama Los Estrategas, una serie de tapires que se ubican en un espacio de manera aleatoria, y aquí me quiero referir también muy particularmente al tema de las instalaciones. Estas piezas, a pesar de que son representaciones escultóricas de animales, son pequeñas esculturas, están haciendo una intervención de espacio, están ubicadas en un espacio, alterando ese espacio en una concepción que viene de la idea posmoderna de cómo se muta de la escultura de bulto hacia algo que está en medio de la arquitectura, en medio del paisaje, en medio de los espacios museales y por fuera de los espacios museales. Otra pieza que tiene que ver con la animalística de 1991, El sueño de Acteón, y aquí hay una cosa muy especial que tiene que ver con lo que está expuesto aquí, porque cuando yo hablo de los animales y me refiero a Acteón, Acteón es un mito griego. Acteón es un personaje mitológico que observa a Diana, la diosa cazadora, cuando se está bañando en un lago desnuda. Diana le arroja agua y lo convierte en venado. Entonces hay una humanización en medio de todo eso. Entonces el venado es venado, pero es un humano que está allí en medio de
como atrapado en esa estructura animalística. Esta es una pieza de 1992 que se llama In Partibus Infidelium, y la quiero mostrar de manera muy especial porque tiene mucha importancia con relación a la pieza que se encuentra aquí. Esta pieza es la ganadora del Salón Nacional de 1992. In Partibus Infidelium en latín quiere decir en tierras de infieles, y era un vocablo de la colonia que se refería a la impostura, a la falsedad. ¿Qué ocurría? Venía un arzobispo desde España a ubicarse en Popayán o en alguna ciudad de la Nueva Granada, y en el camino era asesinado y otra persona asumía el papel de esa persona. Entonces desde España se decía: son cosas que ocurren en tierras de infieles, in partibus infidelium, esas cosas terribles donde esas imposturas que conllevaban esas violencias ocurrían en esos lugares. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo en ese momento? Estábamos conmemorando los 500 años del descubrimiento de América y era toda una cosa rimbombante alrededor de los nacionalismos, del patrioterismo. Entonces, convocar el pasado precolombino, se hicieron billetes con imágenes de piezas precolombinas, de indígenas, y todo eso en realidad era una impostura. Yo lo veía como algo que era una falsedad, porque estábamos, mientras que se estaba haciendo grandilocuentemente un elogio del pasado precolombino, las comunidades pervivientes estaban muriendo de hambre, estaban siendo desplazadas, como siguen siendo desplazadas hoy en día. Y los museos, bueno, lo que tenemos aquí es una pieza que es como un anaquel, en realidad originalmente es el diseño de un aguador, en donde se colocaba un objeto que tenía un recipiente de agua y abajo se filtraba y caía en un depósito acá. Y lo que hay dentro de ese mueble es una pieza precolombina falsa. Y estos son chochos, las paredes estaban pintadas como una selva, había un sonido de ranas como similar a lo que estamos escuchando aquí, por eso es una pieza premonitoria muy importante que tiene que ver con esto, y había un sonido de palo santo que todo el tiempo estaba filtrándose en el espacio. En las 4 esquinas había 4 piezas falsas precolombinas. Entonces me estaba refiriendo a la impostura de la que ya he hablado, oficial en ese momento, y de cómo los museos, de una manera muy kitsch, desplazan los elementos místicos, espirituales del pasado precolombino para colocarlos en unas escenografías decimonónicas completamente ajenas del valor espiritual natural que tienen estas piezas, desplazándolos hacia un concepto estético que no tiene nada que ver con el origen de las piezas precolombinas. Volviendo al tema de la animalística, desde luego mi obra ahora en esta serie que se llama El Gran Sueño Americano, quizás la más conocida de todo mi proceso artístico, pues también tiene una referencia al tema ya ahora de una manera singular, refiriéndome a cómo Disney toma los animales para humanizarlos y convertirlos en esos personajes bien conocidos. Y esta pieza en particular conlleva ese elemento singular al que me he referido del tema político, artístico, porque es una pieza que está reflejando una mixtura cultural que es como un autorretrato social de lo que somos en América Latina y en Colombia, que somos unos seres desposeídos de identidad, que estamos atravesados por influencias culturales muy poderosas que desplazan nuestros elementos autóctonos para convertirnos en una especie de travestis culturales muy, muy particulares. Y es una pieza que está elaborada en piedra y que tiene una manera de hacerse plásticamente muy potente, en algo que me interesa mucho y a lo que me refiero también con la obra que está aquí, que ya lo dije al comienzo, y es que me interesa mucho en la producción plástica el elemento
matérico de cómo las obras tienen un sustrato, tienen un soporte estético que para mí es fundamental. Estoy hablando de cosas conceptuales con la obra, pero lo hago a través de un soporte plástico muy poderoso que me interesa mucho, que algunos lo han clasificado como anacrónico. ¿Por qué sigue tallando en piedra, haciendo bronce? Sí, de pronto el hecho de retornar a ciertas cosas técnicas del pasado también es revolucionario, porque es como romper como con un mandato singular de las artes plásticas contemporáneas, en donde la objetualidad está mandada a recoger, donde no se quiere producir estéticamente, físicamente. Esta es otra cosa que me interesa muchísimo y que aquí pues obviamente estamos conectando con el pasado precolombino, la representación de las aves en toda la historia del pasado precolombino. Esta es una pieza calima, un bastón de poporo, y cómo ese pasado precolombino me interesa sobremanera. Y en esta obra, aunque no es evidente que estoy tratando eso, hay un hilo conductor del pasado precolombino por la citación a este tipo de cosas que fueron tan importantes, y cómo, ahora lo voy a referir más adelante, mi obra tiene que ver con un concepto que me interesa muchísimo, y esta en particular, que es la otredad. Cómo miro yo como persona singular al otro alterno cultural que está frente a mí, del otro lado de mi realidad. Y uno de esos alternos culturales singulares que tenemos en nuestra realidad es el otro indígena, el otro de los pueblos de tradición, que como todos sabemos están en unas circunstancias dramáticas. Todos los días, cada semana están asesinando un líder indígena, y no nos conduele, pareciera que al gobierno esto no le importa, no le interesa. Entonces hay una sabiduría y una esencia fundamental en ese otro alterno que está ahí, que quizás no queremos ver, y el nombre de la exposición, La preponderancia de lo pequeño, tiene que ver con eso, con ese otro que no consideramos, que está allá del otro lado y parece que lo menospreciamos. La singularidad y la belleza del arte precolombino. Esta es una pieza tairona, en realidad de una zona más hacia el sur, pero obviamente es una representación animalística. Y aquí, pues refiriéndome al arte precolombino, esta ya es una pieza más contemporánea de la serie Del Otro Mundo, en la que pongo a dialogar las piezas precolombinas con estos extraterrestres de la cultura pop, haciendo que el extraterrestre sea como el símbolo del otro. En mi opinión, yo pienso que todos somos alienígenas de alguna manera. Para otros somos extraños, somos alguien que llega de otro lugar, y los otros son otros que llegan de otro lugar. Cuando yo traspaso mi puerta, me encuentro con otra persona, ese es un extraño, es un alienígena. Y en los tiempos contemporáneos, esa realidad de extrañamiento se ha convertido en algo dramático. El otro que viene, el venezolano, el mexicano, el del otro barrio, el que habla distinto, el que tiene otros colores, el que viene con otras costumbres, se nos vuelve un ajeno, extraño, distante. Entonces, para mí, esa circunstancia es algo que tenemos que, desde el mundo de la cultura y de las artes, proponer que sea superado. Este es el catálogo de una exposición que tuve el año pasado, antepasado, en el Museo de Antropología de Madrid, y el título pues ya habla mucho de la exposición: Yo soy otro tú. A eso me refiero en particular con todo el trabajo que vengo desarrollando, y es como esa idea de la hospitalidad con el otro, de cómo hay un compromiso humano, ético, con considerar a las otras personas y las otras presencias humanas y animales como alternos de nosotros como humanos. Entonces volvemos a la obra que se encuentra aquí, y las piezas en particular, que desde luego
son un llamado ecológico, desde luego son una citación a la expedición botánica, a Mutis, pero también son una metáfora. Es decir, cada animal, de alguna manera, lo digo, tiene un carácter totémico. ¿Qué es el tótem? El tótem en las civilizaciones prehistóricas, en las civilizaciones de tradición, es una representación animal que conlleva el simbolismo del clan, el simbolismo del jefe, el simbolismo de alguna de las personas que forman parte de la comunidad, como llevando un atributo espiritual que se representa en un animal. Entonces, en este caso los animales para mí son esos seres reales, biológicos, pero al mismo tiempo conllevan esa circunstancia del otro que no consideramos, del otro que está al lado de nosotros, pero del cual apenas escuchamos un sonido y no lo vemos, no lo tenemos en cuenta, siendo el ser que quizás va a salvarnos de la destrucción definitiva, tanto animales como humanos. Sí, las piezas, como les comentaba, pues son una representación, trato de que sean muy fidedignas, y esto es muy particular que lo sepan, insisto mucho en ello, que son animales de la fauna colombiana. Entonces son toches, copetones, loros, azulejos, petirrojos, todos, incluso hay muchos. Hay una pieza, el petirrojo que está en la esquina del fondo, que surge de una primera visita que hice al espacio para ver el lugar donde íbamos a hacer la instalación, y él surcó por aquí volando en los alrededores de la universidad, y yo dije, esta tiene que ser la pieza que termina siendo parte de la exposición. Y otra de las piezas que se llama el Cacique Candelo, que es una pieza negra con rojo muy bella, la vi cuando hice otro viaje aquí a Medellín y visité a mi amigo Hugo Zapata en su casa, y llegó esta ave fantástica, maravillosa, negra, con unas plumas rojas. Entonces ya hay como una afincamiento como en el tema zoológico de la región. ¿Por qué el título de la obra, La preponderancia de lo pequeño? Esta pieza se llama La dificultad inicial y es una pieza de hace unos 5 o 6 años. A mí me ocurrió una circunstancia vital muy particular en medio de alguna necedad etílica. Una noche, llegando a mi casa, se me quedaron las llaves, me trepé en una pared y en medio de esa acrobacia terminé en el piso rompiéndome la cabeza y haciéndome una herida muy grave. Entonces esta pieza es como una representación de eso que ocurrió en el momento y que me dejó en una convalecencia muy larga, con mucha depresión y con esa angustia que sentimos muchos de los que somos artistas de no saber para dónde vamos, de qué vamos a hacer con la obra, y más cuando pues no se tiene la capacidad física de seguir trabajando. Entonces, gracias a una querida amiga mía que está aquí, que es Maga, me involucré con el I Ching, que es el libro quizás más antiguo, anterior a la Biblia y a muchos libros impresos. Es un libro de adivinación chino que fue creado para un emperador de la dinastía Qing, y se trata de una adivinación a partir del arrojar estas 3 monedas en 6 oportunidades, generando una serie de combinaciones que finalmente terminan en lo que se llama un hexagrama, que dependiendo de las combinaciones es diferente, y en el libro hay una compilación de esa serie de hexagramas que nos dan una adivinación que es poética, ética, fantástica. Yo prácticamente lo consulto todos los días porque me parece el I Ching una cosa que tiene una sabiduría extraordinaria. ¿Y qué me dijo el I Ching consultándolo en ese momento? El hexagrama 62, que se llama La preponderancia de lo pequeño.
El origen clásico afirma: el exceso invitará a penurias. Me había caído por estar borracho, ¿no? Los pájaros no pueden estar seguros si vuelan demasiado alto. De la misma manera, el hombre no debe aspirar a realizar tareas importantes ahora. La imagen de un pájaro que vuela alto también es indicativa de sus pensamientos y planes ocultos. Se puede ver un pájaro tan a lo lejos y escuchar su canto, pero no se puede tocar o atraparlo. Esto significa que ahora no es el momento para logros significativos. Entonces, esta poética del ave y la palabra fantástica de esta frase, la preponderancia de lo pequeño, ya me llevó a pensar en toda esa singularidad de los pájaros que no vemos y asociarlo con los seres que no consideramos. Entonces, eso pequeño, mínimo que está ahí, que no consideramos, es un llamado a que veamos mejor a los seres y a las presencias que no tenemos en cuenta. A partir de eso, hago esta primera obra iniciática que se llama Golpe de Gracia, en donde aparece el pájaro, ya en particular pájaro que golpea la madera, ¿cómo se llama? Exacto. Y que golpea mi cabeza de una manera metafórica y abre mi mente hacia, esto es como un autorretrato cósmico, en que el pájaro abre mi mente para ver otras cosas y se abre un proceso. Esto es interesante para los que somos artistas, cómo los procesos se van desarrollando a partir de cosas que aparecen singularmente en una palabra, en algo que observamos, en algo que escuchamos, en la palabra de un amigo, en una película, en una lectura. Entonces, así comienza una obra de arte y termina siendo pues la obra que tenemos aquí. Y bueno, pues con esto es más o menos lo que les quería contar. Y si tienen alguna pregunta, me encantaría que me la hicieran. Y podemos ahora también bajar para hablar un poco en el espacio de la obra en particular. Esa propuesta, pues la preponderancia de lo pequeño, es una apuesta política que está soportándose en lo espiritual. Yo siento que toda mi obra tiene algo particular que me lleva a una palabra muy usada en el arte, que es el trampantojo, la trampa para el ojo. Cuando se hacía la pintura clásica, se hacía la pintura de tal manera que fuese tan bien ejecutada y tan atractiva que se convirtiera en un trompe-l'œil, una trampa para el ojo. Entonces, mi obra tiene una lectura inicial, tanto las piezas del Gran Sueño Americano, que son como estos juguetes, el Mickey Mouse, un niño se puede acercar y decir, ¡ah, qué lindo! Y la gente dice, ¡ah, qué bonito el Mickey Mouse y estas cosas! Pero detrás de eso hay una reflexión. En una segunda lectura, cuando la persona analiza lo que hay alrededor de esa obra, no es inocuo, no es ingenuo, no está haciendo un mero comentario estético. Y ocurre con esta obra, es decir, una primera lectura podría ser como qué lindo, qué estético, qué bonito, cómo esta experiencia sensible en este espacio me transporta como a una experiencia zen, con estos sonidos fantásticos en donde yo puedo meditar y los pájaros son tan lindos, pero hay algo más ahí. Estamos hablando de cómo esos pájaros nos están convocando a reflexionar sobre lo que no miramos, lo que no consideramos, y a toda la historia del arte colombiano que tiene que ver con el tema de la expedición botánica y de esta singularidad del compromiso político que tienen los artistas con relación a su entorno singular y particular. Entonces, estoy señalando cosas desde mi particularidad como ser humano en una sociedad, y llamando, a veces hay que explicarlo como lo estoy haciendo en este momento, y por eso lo quiero comunicar a ustedes, porque ustedes van a ser también el hilo conductor de esta reflexión a otras personas que entiendan que lo que están viendo allí no es solamente una reflexión, una representación botánica y zoológica, sino que conlleva otra serie de pensamientos y de reflexiones. Entonces, hay un hilo conductor en la obra en que el Mickey Mouse de piedra, que está hablando de quién soy yo en esta realidad, entremezclándome culturalmente
volviéndome ese tipo de ser que es el colombiano, que está atravesado por una cantidad de influencias, y el ser humano contemporáneo que no mira al otro. Entonces es también una reflexión de quiénes somos. Hay una conexión muy clara entre diversos elementos de la obra. Quizás, no sé si con esto respondo un poco. Sí. Hola, quisiera que ampliara un Sí. poquito más eso de las casas. ¿Qué hay detrás de esa estética de las casas? Ok, sí. Es muy aguda la mirada de la obra, porque en realidad esta pieza, que es un desarrollo un poco posterior de todo el resto de la obra, que tiene su singularidad con el tema de las imágenes de la expedición botánica y esto, se llama Hiriendo la Luz. Esa serie de los chamones que aquí están, los he visto también aquí alrededor. Es una pieza singular que tiene que ver como con un retorno a imágenes del comienzo de mi obra, que eran instalaciones con elementos arquitectónicos. Entonces fusionar el pájaro con, como en su probable nido cuidado, en donde se está desplazando de un interior, saliendo de una formación que parece como la estructura de un reloj de cucú que está en la pared. Entonces hay como una serie de poéticas visuales en todo eso, que son muy particulares y no son tan literales. Es decir, es algo que tiene que ver como con una imagen poética del pájaro saliendo de un nido que se convierte en casa y que lo humaniza también. Entonces es el pájaro que está ubicado en una construcción arquitectónica y que es como un humano que está desplazándose hacia otro lugar o está protegido ahí. Entonces, de alguna manera es más poético y mágico que otra cosa, pero desde luego pues se conecta porque son los pájaros y toda la idea de la humanización y de llamar al ser que no consideramos. Y una última pregunta también frente a la composición que escuchamos en la sala. No sé si tal vez nos puedes ampliar un poco más. Muy bien, porque no lo había mencionado y es muy importante. Esto ha sido un proceso muy singular, porque yo quería trabajar con los sonidos de los pájaros. Y por circunstancias afortunadas de la vida tuve contacto con un compositor chileno que se llama Quito Satori, que vive en un lugar muy particular, en una zona apartada de Chile, entregado a la contemplación de la naturaleza y produciendo piezas sonoras alrededor de la grabación de sonidos de la naturaleza y de pájaros, mezclados con elementos acústicos que él realiza de una manera técnica. Entonces nos pusimos en contacto y comenzamos a hacer como unas primeras composiciones. La primera que se hizo fue muy divertido, porque cuando yo le hablé que era mutis y todo esto, entonces él hizo una composición en la que se oían como gritos de conquistadores y remos y campanas, y entonces yo le decía que eso era bellísimo, pero que era como la banda sonora para una película sobre mutis, porque era realmente muy descriptiva, era demasiado veraz, realista. Entonces yo le decía, no, yo necesito algo que sea mucho más sintético y que sirva como de telón de fondo o que comparta con la instalación. Entonces desarrolló esta pieza, y las grabaciones de pájaros son grabaciones que obtuvimos de los archivos sonoros del Instituto Humboldt, que tiene una biblioteca sonora de pájaros del mundo increíbles. Entonces los pájaros de Colombia que están ahí captados y que forman parte de esta grabación, pues fueron tomados de esto, y lo demás pues son elementos acústicos que él ha introducido, y fue como un proceso muy largo y muy lindo de cómo iba encajando el sonido. Yo iba dando como pautas para que esa banda sonora no se convirtiera tampoco como en ese tipo de elemento acústico meditativo, como de canal sonoro que nos pone, no sé, en una posición de abstraernos mentalmente, sino que tuviera como una singularidad
que fuese muy espiritual, pero al mismo tiempo también que convocara de una manera contundente. Entonces, si uno lo escucha de una manera atenta, tiene unos elementos que son muy, muy potentes, ¿no? Y se hizo de una manera técnica, e incluso también el video, me quiero referir al video también, por una circunstancia afortunada hace ya muchos años, 10, 12 años, alguien me habló que el Instituto Caro y Cuervo estaba vendiendo las láminas de la expedición botánica que se produjeron en España alrededor de 1952, una serie, creo que hicieron unas 150 tiradas de las láminas, de las reproducciones de las láminas de la expedición botánica. Y por una cosa así un poco impulsiva, decidí empeñar el dinero que tenía en ese momento para comprar la colección completa de las láminas, sin saber para qué era, y estuvieron apiladas en mi taller por años, sin saber qué iba yo a hacer con eso, hasta que hace unos 2 o 3 años volví a remirarlas y dije, yo tengo que hacer algo con esto. Y con mi hija, que es productora audiovisual, comenzamos a hacer fotografías de las láminas, y ella realizó estas animaciones que son muy bellas, son muy elementales, pero son muy, muy bellas, porque pues es como la manera como nacen las plantas de alguna manera. Y esto con el sonido, pues creo yo que logramos como una síntesis muy interesante que a mí me complace mucho. O cómo, digamos, introduce este relacionamiento también con tu hija dentro de la obra y del pensamiento dentro de la obra. Sí, bueno, con mi hija, que tenemos una relación fantástica, y ha habido muchos momentos de la historia de mi obra en que ella ha formado parte como de mi obra. Hay una serie anterior que se llama Estrellas de Piedra, en la que yo tomo dibujos de ella niña, como esa serie como de intervenciones, garabatos que a veces son como geniales, que uno dice, wow, esto es increíble. Entonces yo tomo, en un sentido como de apropiacionismo total, tomo sus dibujos y los amplío a través de un pintor que los hace en unos lienzos gigantescos. Entonces ahí hay una relación singular. Luego, en otra obra que se llama Colombia Land, yo compro en París un juego de Lego para mi hija, que es un juego ambientado en América Latina, en donde hay como chamanes y pirámides y loros. Y yo dije, qué maravilla, Lego es increíble, cómo hace estas cosas. Los niños del mundo van a ser felices con esto porque Lego está mirando a América Latina. Luego con mi hija en mi casa, que estaba muy pequeña, me pongo a mirar los juguetes y descubro que los juguetes están representando personajes de América Latina como seres con las caras cortadas, barbados, malévolos, con armas, con bombas. Entonces es toda una saga que muestra a los latinoamericanos como seres perversos frente a unos personajes daneses que son unos inspectores que se enfrentan a ellos y los vencen porque son narcotraficantes, ladrones, los latinoamericanos. Entonces, sí, con mi hija hay una relación muy particular entre ella y mi. Ella a veces me dice que me va a cobrar derechos de autor por todas las cosas que he hurtado de ella. Y ahora, pues recientemente, que ella es productora audiovisual y ha hecho pues varios cursos de animación y cosas, pues hemos trabajado muy singularmente. Y yo quería hacer algo con el tema de la expedición botánica y sacarlo de esa casilla de la bidimensionalidad simple y llevarlo a algo un poco más visual, más inmersivo, como una experiencia alrededor de eso. Y pues lo logramos y fuimos como pensando qué se iba a hacer, cómo tomar las láminas, cómo íbamos a hacer esos desplazamientos de las plantas, y simplemente iban todo el tiempo a ir creciendo en un solo lugar, pero
ella me propuso una cosa aleatoria, que las plantas fueran desplazándose hacia distintos lugares del entorno y bueno, así. Y es además una obra en proceso, porque las láminas de la expedición botánica son muchísimas, entonces, pero es un trabajo muy dispendioso de mucho tiempo, de elaboración de la fotografía, de Photoshop, sí. ¿Qué significa la investigación en el arte? Hay una cosa a la que me refería hace un momento y es esos momentos que nos ocurren a todas al comienzo del proceso creativo, en medio del proceso creativo y en el transcurso del tiempo, y es aquel momento en que nos quedamos paralizados en blanco. No sé qué hacer. ¿Ahora qué hago? ¿Con qué obra sigo? No tengo en la mente nada, y ocurre de una manera radical incluso cuando uno ha terminado de hacer una obra que tiene como cierta resonancia, que ha tenido como un éxito crítico, incluso comercial, y después de que uno ha logrado como posicionarse con una obra en un momento determinado, el pensamiento es, bueno, ¿y ahora qué hago? Me ha angustiado en el transcurso del tiempo, que ya llevamos muchos años en esto, muchas veces, pero ahora he llegado como a la conclusión de que esos procesos como de hibernación después del posparto de la producción de una obra son muy importantes. ¿Y qué ocurre en el proceso de la generación de un pensamiento creativo? Y es como permitir el desarrollo de los canales de percepción sensible. Los artistas, a pesar de que estoy de acuerdo con Boyce, de que todos los hombres somos artistas, todos los seres humanos somos artistas, sí, pero los artistas, yo creo que tenemos una sensibilidad particular, hay algo que nos lleva a observar, oír, degustar y sentir de manera singular las cosas del mundo. Por eso nos obsesionamos con el hecho de que somos artistas, de que queremos traducir esa experiencia sensible que nos conmueve de una manera singular, porque por eso somos artistas, porque nos conmovemos con un sonido, con algo bello, con un atardecer, con una flor, con un animal, con la belleza de un ser humano. Ahí hay algo que es muy singular, entonces eso es el inicio de un proceso creativo, siempre que hay que dejarlo que fluya, pero hay una cosa muy particular, y es que como artistas contemporáneos necesitamos involucrarnos muy seriamente en la investigación, en la ubicación de nosotros como seres singulares dentro de un entorno social. ¿Y eso qué implica? Como se ha hablado muy singularmente, todos los artistas somos etnógrafos, antropólogos, científicos, matemáticos. El campo de operación de un artista es un campo muy amplio, necesitamos ser historiadores, sociólogos, y el artista dentro de su construcción mental y la evolución de su proceso creativo necesita imbuirse, involucrarse en la investigación muy seriamente. ¿De qué campo? Del que quiera. Cada quien tiene una singularidad. Yo soy un ceramista que me intereso en las piedras, aquí tenemos uno, fantástico. Este hombre se ha dedicado obsesivamente a investigar la geología, la composición de los materiales, de las piedras. Entonces hay algo muy singular. No basta con esa vocación particular, el artista encerrado en su buhardilla bohemia, con sus pinceles, esperando el advenimiento de las musas. No, se necesita involucrarse muy seriamente en una formación intelectual, filosófica. El artista es un intelectual. El artista es un ser de la cultura que tiene que formarse muy particularmente. Y la ventaja extraordinaria del artista es que tenemos un campo infinito de libertad de investigación. Hoy estoy interesado en el piano, en la música, mañana me interesaré en la historia, pero la pasión de esas investigaciones es lo que nos hace singulares. Entonces yo lo que los invito es a todos y cada uno
que busquen esas cosas que que los emocionan, las emocionan particularmente, que sea lo que sea, pero que hay un campo de implicación y de investigación muy serio que hace que evolucionemos en nuestros trabajos. Está bien. Vale, pues no sé si algunos quieren como volver a recorrer el espacio y hacer alguna pregunta ya, igual vamos a estar allá abajo, entonces, o hay alguna otra pregunta, no sé. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.